igual que muchos países del mundo, Venezuela tiene las escuelas de ciencias políticas, donde forman para el manejo y la administración del Estado, para la ciencia política, pero también para la diplomacia. Doria González, graduado en la Universidad de Mérida. ¿Esa escuela de ciencia política desde cuándo existe? Esa escuela tiene más de 50 años de haber sido creada. La crearon profesores que venían de ser formados en Europa, de la escuela de Maurice Duverger. Tiene muchos elementos de la escuela socrática. El profesor Ramos Jiménez, uno de los politólogos más destacados a nivel internacional, junto a otro grupo de profesores, fundaron la Escuela de Ciencias Políticas. ¿Distintas a otras escuelas en Venezuela o todas coinciden con esa tridimensionalidad de administradores de la función pública, politólogos y diplomáticos? Es más inclinada hacia la parte teórica, es decir, es más politología. Tiene una carga, una densidad muy grande con respecto de la sociología política, el análisis político y la teoría política. Y en tu caso caes más en la parte del marketing político. Salimos todos como politólogos de la Universidad de los Andes. Yo me he inclinado un poco más hacia la creación de rutas comunicacionales sobre la base de elementos asociados a la Big Data, a la creación a la generación de información en grandes volúmenes y el procesamiento de la misma. Se dice que los últimos presidentes en el mundo están muy influenciados por todo ese mercado político, ¿no? Sí, ofrece ventajas tácticas, no solamente para la política, para la empresa privada también, desde el punto de vista de los volúmenes de información que se pueden manejar a partir de los criterios y de los elementos psicológicos de las personas. Tiene que ver mucho con las encuestas. Es un intermedio entre las encuestas y la publicidad. Esto es información en grandes volúmenes que te ofrece la posibilidad de tomar decisiones con un poco más de efectividad para efectos de la publicidad, pero también te permite ajustar desde el punto de vista sociográfico los instrumentos para las encuestas. Ahora esto es posible sobre todo con un régimen de democracia, de libertad, de pluralismo, ¿no? Porque un régimen autoritario evita cualquier manifestación de ese pluralismo, ¿no? Pero lo usa. Es decir, claro, para su provecho. Por un lado evita, pero por otro lado utiliza los elementos asociados a la tecnología y a la información para poder sugestionar. Lo que estamos viendo hoy en el mundo es que se usa desde el punto de vista político con ciertos reductos de izquierda o de derecha. El hecho de Donald Trump y la elección ha sido muy cuestionada precisamente por la apropiación de datos particulares en las redes sociales. Sí, allí hubo elementos en donde varias redes sociales le ofrecieron información de los perfiles psicográficos de una gran cantidad de personas, alrededor de 50 millones de personas en los Estados Unidos, y bueno, ya eso es delito, pues. Y en el caso de la posverdad o fake news, que son noticias falsas, ¿cómo impedir? Porque también eso influye mucho en el electorado, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver también con la formación ciudadana, tiene que ver con todos los elementos que podamos forjar, no solo desde el punto de vista institucional, sino también personal. Una de las mejores maneras de evitar la posverdad es certificando de dónde viene esa noticia, cuál es el origen de esa noticia, cuál es el sustento. En los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día, donde los volúmenes de información son muy grandes, por saturación, se logra, digamos, congelar la racionalidad hasta cierto punto. Ya está en cada quien que pueda dirimir un poco más, dilucidar un poco más y racionalizar la gran cantidad de información a la que estamos sometidos todos los días. Actualmente usted está ayudando a uno de los candidatos presidenciales, está en plena campaña electoral, ¿no? Sí, actualmente estamos desarrollando algunos patrones asociados a las expectativas de los ciudadanos en función de sus intereses y de la construcción de una matriz comunicacional un poco más uniforme. Pero es difícil confrontar por una parte al gobierno y todo lo que es su publicidad y su información, y por otro a un grupo que se llama o llaman a la abstención. Ustedes están por el voto, ¿no? Sí, básicamente los dos elementos son, desde los extremos, tienen características comunicacionales muy parecidas, aunque digamos están en aceras opuestas. Lo que nosotros estamos haciendo básicamente es, en función de las expectativas, hablándole al electorado, en función de sus intereses, evitando un poco estas ruedas de molino a las que hemos estado sometidos en la sociedad venezolana, por lo menos en los últimos 6 años. ¿Cómo ha visto la apertura de la campaña electoral, tanto por el gobierno como por la oposición? Bueno, una campaña electoral bien atípica. Es la primera vez que veo, y me gusta verlo, que las campañas están un poco más conceptualizadas. En el caso venezolano es impresionante verlo después de una cantidad de tiempo con líderes que no solamente eran apuestas, sino también sustento y sustrato. Es decir, el tema de la dolarización hoy es mucho más grande que cualquiera de los dos candidatos. El tema de la criptomoneda también está discutiéndose con mucha fuerza entre los venezolanos. Eso habla bien de la sociedad en la que queremos vivir.
parece más bien que los dos candidatos aún están escalando para poder encarnar las propuestas económicas. De un lado, el presidente Nicolás Maduro apunta a una reconversión monetaria que no termina de traducirse porque tiene que dar muchas explicaciones a la opinión pública. Y por otro lado, el candidato Henry Falcón pues está encarnando el tema de la dolarización para dar cuenta de una impresión un poco más amplia de lo que pudiera ser el futuro económico del país, que es donde está básicamente concentrada la atención de todos los venezolanos. Ahora, a los dos candidatos les interesa mucho el voto, o sea, luchar contra la abstención, Sí. porque con una abstención grande, eso determinaría un triunfo o una derrota, ¿no? Sí, el tema de la abstención es una variable que viene cambiando muy rápido, es decir, en 2 meses se ha observado un cambio, un crecimiento sustancial de las personas que quieren participar. Eso tiene que ver con los problemas asociados, con los males asociados a la economía, y que pareciera que el gobierno nacional está desplazándose un poco más hacia la línea del ataque político con algunas esperanzas económicas. Entonces, en tanto que no exista la certidumbre, porque uno de los elementos que se dilucidan en las campañas es este tema de la confianza y la desconfianza. En un país tan convulso como el venezolano, el intermedio entre la confianza y la desconfianza es la certidumbre. Y hacia allá es donde se está dirigiendo la atención de los venezolanos. Ahora, fenómenos externos de la diplomacia o de las relaciones internacionales inciden en las elecciones. Caso de Nicaragua y lo que pueda ocurrir, me imagino que eso tiene un efecto acá en Venezuela. Sí, bueno, la dinámica latinoamericana incide directa e indirectamente, incluso en escalas un poco más globales. Tiene que ver con estas posturas de izquierdas o de derecha, es decir, desde la perspectiva nacionalista o desde la perspectiva liberal, que cada quien va asumiendo posturas. Eso es parte del colorario que tenemos en la opinión pública, eso es parte de las reacciones que se vienen generando en función de temas asociados a la economía, a la política, a la sociedad. Entonces, básicamente, los dos extremos han impedido dilucidar una síntesis. Pareciera que la política en Venezuela no tiene síntesis, al igual que en América Latina. Se están dando discusiones bien fuertes con respecto de los esquemas de izquierda y de los esquemas liberales. O sea, esos dos elementos en América Latina pesan, tienen mucho tiempo pesando. Pareciera que no hay síntesis desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico lo que se viene viendo es la necesidad de racionalizar con indiferencia de lo que tú pienses políticamente. Ahí está la clave para comunicar con un poco más de efectividad hoy en día en Venezuela. ¿Cómo comparar el proceso electoral venezolano con otros procesos en el mundo? Las comparaciones, bueno, desde el punto de vista estructural básicamente las mismas. Algunos candidatos que están intentando, dos candidatos que tienen la necesidad de polarizar en función de la consecución del voto. Más bien viene dándose esta tendencia en donde se conceptualizó, caso Brexit en el Reino Unido, y las elecciones de Estados Unidos y la elección de Francia también, que fueron un poco más conceptuales en función de las expectativas de los electores. Es la sociedad global, es decir, se está desjerarquizando el tema político producto de la democratización de la tecnología para la comunicación. Ahora, lo económico es fundamental de todas maneras para un buen resultado electoral, ¿no? Ciertamente, lo económico es transversal. Y eso es hoy en todas las elecciones en el mundo. Por eso es que pareciera que es por eso que las conceptualizaciones asociadas a las campañas electorales hoy son mucho más redituables electoralmente hablando. Y lo internacional está en los programas de gobierno, sobre todo en su candidato Henry Falcón. Bueno, el tema internacional es un tema de relaciones abiertas, ya lo ha dicho, el candidato lo ha dicho con mucha claridad. Es un tema de que podemos tener buenas relaciones con los Estados Unidos sin abandonar las relaciones con el gobierno chino. Es decir, es la sociedad global y en eso tenemos que comprometernos hoy en día. Negar la posibilidad de la sociedad global hoy en día es negarse la posibilidad de construir relaciones mucho más sanas en la esfera internacional, que generen consecuencias negativas para los venezolanos, pero que también genere posibilidades de intercambio con el esquema mundial. Bueno, muchísimas gracias a Dorian González, politólogo, por esta referencia al tema del mercado político y sobre todo lo que son las campañas electorales, que es un fenómeno universal porque la democracia es impuesto y hoy toda consulta es válida y es el pueblo que siempre definitivamente elige. Vamos a un corte y venimos a otros escenarios internacionales y a otras informaciones.